Al iniciar en el tema de finanzas personales, seguramente una de tus primeras preguntas fue, ¿cómo puedo ganar más dinero? Tiene sus variaciones, ya sea cómo puedo invertir más, cómo puedo aumentar mis ingresos, incluso conseguir otras fuentes de ingreso. Tiene diferentes variaciones, pero el objetivo es tener más dinero. Y si te dijera que lo has estado planteando mal, que la forma de iniciar no es buscar más dinero, vamos a empezar diciendo que ya es casi una ley. Si tus ingresos aumentan, también lo van a hacer tus gastos. Es casi imposible de evitar. Sí se puede, pero solamente bajo ciertas circunstancias. Y es que es algo que requiere mucha disciplina. Y es peor cuando se ha vivido mucho tiempo en carencia, ya que si recibimos dinero de repente que no esperábamos, obviamente vamos a querer gastar ese dinero de más, ya sea por justificaciones como me lo merezco. Nunca había tenido este tipo de cosas. Es en este escenario donde nos tenemos que poner, vamos a decir, un poco exigentes y ponernos a pensar realmente qué es lo que nos conviene. Si esa gratificación a corto plazo o ahorrar para una meta a largo plazo. Esta va a ser la decisión que nos va a permitir tener ese gusto, ese antojo extra o la semilla que va a florecer en un futuro financiero más brillante a más largo plazo. La única forma en la que una persona iría por la segunda opción es ya tener la disciplina y sobre todo el hábito de ya haber empezado a ahorrar. Aquí es donde yo te digo, no conviene primero buscar aumentar tus ingresos, ya que si no controlas primero tus hábitos de consumo, al aumentar tus ingresos, aumentan tus gastos. Por lo cual, si desde ahorita, con eso que ya tienes, empiezas a acumular una pequeña parte, aunque sea para el ahorro, si llegaras a recibir un dinero extra o un aumento, ya vas a tener la mentalidad de que ese dinero lo puedes ahorrar y no gastarlo en algo pasajero. Para esto es importante que empieces a vivir con el dinero suficiente para que te alcance, pero un poco por debajo de tus posibilidades. Lo más importante es que en el momento en el que recibas dinero, apartes una cantidad, la que sea, pero lo importante es que empieces a ahorrar. Y con el resto del dinero que te queda, pues ya puedes vivir tranquilamente. Y yo sé que a lo mejor estarás pensando, y lo estoy tomando en cuenta, las personas que de por sí ya viven por debajo de sus posibilidades. Y te doy la razón. Vivir debajo de tus posibilidades voluntariamente no tiene tanto problema. Pero si de por sí ya vives debajo de esas posibilidades, podría ser perjudicial en vez de beneficioso. Pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarte de algo que, según tu edad, puedes o no saber. Te diré que antes tal vez tus abuelos o bisabuelos tuvieron una familia numerosa. Y pues la realidad es que tal vez el ingreso no alcanzaba para cubrir los gastos de toda la familia. Sin embargo, a mí me sorprende porque investigando un poco, noté que les alcanzaba perfectamente y hasta les sobraba. ¿De dónde sacaban ese dinero para ahorrar? No lo sé. Pero si en aquel momento pudieron haberse hecho ese hábito del ahorro, ¿por qué ahorita no podrías tú hacerlo? A pesar de que se supone que hay más educación ahora. Y no te quiero decir que tienes que hacerlo de esta misma forma práctica, porque la verdad ni siquiera yo sé cómo le hacían. Pero hasta llegó a hacerse muy famosa, ¿no? Esta imagen de la abuela que siempre tenía su dinero guardado. ¿De dónde lo sacaba? ¿Quién sabe? He visto casos de personas que han generado extraordinarias cantidades de dinero solamente por haber ahorrado un poco cada cierto tiempo, que pues obviamente con los años esto se fue multiplicando hasta tener la cantidad que tuvieron pues en ese momento. Y pues la otra, como dije, no te voy a decir que no, a pesar de que hoy en día tenemos mucho acceso a educación financiera, realmente no nos administramos tan bien como lo hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y eso que no tenían esta educación, este conocimiento
por lo cual también es algo a tomar en cuenta. Y ya sin irnos al pasado, me gustaría cerrar en video con algo ya más enfocado en el presente y una pequeña reflexión para que veas que sí es posible. Lo que te voy a contar está ligeramente inspirado en el caso de una persona real, alguien que conozco, pero quiero que imagines, estás en tu trabajo tranquilamente, el sueldo que tienes te alcanza para cubrir tus gastos, pero apenas si te alcanza para eso, no te puedes permitir algo más, pero por lo menos cubre tus gastos, ¿no? Y es ganancia. Entonces, un buen día, ¿cómo suele pasar? Pues ya no eres necesaria en la empresa y pues te despiden, por lo cual ahora estás desempleado. Tienes que apresurarte para conseguir trabajo. Al principio, a lo mejor no te lo tomas tan urgente, porque pues con lo que te dieron con tu liquidación te alcanza perfectamente para vivir unos meses. Pero pasa el tiempo y nada más no consigues trabajo. Y lo peor es que el dinero ya se te está acabando, por lo cual es urgente que consigas trabajo ya. Así que debido a tu situación, aceptas un trabajo similar, pero con un sueldo mínimo. No tanto, pero pues un poco menor que el que tenías. No sé los detalles de cómo le hizo la persona. Se puso a analizar sus gastos, vio qué le faltaba, qué podía cambiar, qué podía reducir. Total, logró con ese sueldo nuevo, que era menor que el anterior, le alcanzara. Y aquí está la parte graciosa, lo suficiente para vivir, igual que como estaba antes. No tuvo que, vaya, no le alcanzaba para extras. Era la misma situación inicial, le alcanzaba solo para sus gastos ordinarios. Y esta situación le ha pasado no a una, a muchas personas y lo han hecho. No sabía cómo tendrías que hacerle específicamente, ya que yo no estuve en esa situación afortunadamente, pero si con un sueldo que apenas le alcanzaba, regresó a tener un ingreso menor y llegó a estar en la misma situación, ¿qué impide que puedas apartar esa pequeña cantidad para ahorro? Haz de cuenta que estás en esa situación, te bajaron el sueldo y tienes que vivir con un poco menos, pero esa cantidad la vas a destinar al ahorro, aunque sean 100, 50, lo que sea. Lo importante, escúchame, lo importante no es la cantidad, sino la constancia. Así es como personas ahorran en términos de dólares, digamos $1 a la semana, llegaron a tener mucho con el paso de los años, por simplemente la actitud de ser constantes. Olvídate de que quiero ahorrar 1,000 pesos, si no puedes, pero si puedes 100 mensuales, con eso es más que suficiente. Lo importante es que seas constante, que no dejes de hacerlo. La constancia es lo que te va a dar la fuerza y lo que va a hacer crecer esa pequeña semilla en un gran árbol que te va a dar grandes frutos a largo plazo. Y para cerrar, quiero decirte, si ellos pudieron, ¿por qué tú no podrías?